Buenas tardes. Seguimos con este año 2019 con las conferencias de costumbre. La primera de este año se titula Tres pasos de la felicidad, la flor del oro. ¿Qué objetivo tiene esta conferencia? Pues presentar una técnica sencilla de borrado emocional y mental. ¿Por qué? ¿Para conseguir qué? Pues borrar las grabaciones biológicas discordantes que se producen cuando existen bloqueos en nuestras percepciones de la realidad. Grabaciones biológicas discordantes que producen bloqueos a nivel profundo en el sistema celular, bloqueando células específicas y produciendo enfermedades diferentes en diferentes grados y aspectos, según el efecto emocional y mental asociado. Si limpiamos esas fijaciones, esos bloqueos fijos, conseguimos regenerar las células y aportamos nuevos estados en los órganos y sistemas del cuerpo que los componen. Entonces, el objetivo es conseguir una regeneración celular. Vamos a ver que esto se consigue desde un punto de vista diferente, desde un punto de vista espiritual y otro metafísico y otro científico. Es decir, Jesús también dijo una cosa, y es que el reino de Dios está en nuestro interior y en nuestro alrededor. Y no en las mansiones de madera o de piedra. Y además dijo, si partes un leño, allí estaré. Si levantas una piedra, allí me encontrarás. Haciendo referencia a que realmente estamos conectados y estamos situados en todos los lugares del universo. El reino de Dios está en tu interior, es decir, tu interior, lo que tú crees ser, que es este cuerpo, está proyectado desde una energía interior que crea tu manifestación en este mundo. Esa energía interior se conoce como yo superior, mi yo divino, mi energía primordial. Bien, ¿qué dice la ciencia, al respecto? Pues la biología, los sistemas internos, las glándulas cerebrales, las nuevas investigaciones sobre el cerebro, la neurociencia, la psicomonología, la psiquiatría transpersonal, multitud de áreas nuevas de la medicina conforman unas informaciones nuevas que nos llevan a coincidir con la información que existe en tradiciones antiguas, en creencias antiguas. Y esto hace que tengamos nuevas referencias respecto a ese poder interior que representa lo que verdaderamente somos. Somos un espíritu primordial generado por Dios, por el creador del universo. Y el objetivo de todo esto es volver a ser un ser humano completo, un superhumano con valores originales, retornando al Padre que nos dio esa energía y estableciendo su reino, un reino de amor, de paz y de luz aquí en la tierra. La pregunta que debemos hacernos es si existe un método para conseguirlo. El método que ofrece la alquimia, la metafísica, la, la espiritualidad, está descrito en un texto alquímico denominado El secreto de la flor de oro, que se hizo famoso por las investigaciones que hizo el psiquiatra Carl Jung sobre los puntos a que hace referencia en su interior. El oro representa la luz divina, la flor, la apertura de la mente a esa luz divina y por tanto el despertar del yo superior y su potencial real aplicado en este mundo. Vamos a ver que las propias investigaciones de Jung, que descubrió que existían paralelismos muy fuertes sobre aspectos prácticos de la psicología, y básicamente se basaba en principios taoístas y budistas,
Otros investigadores estuvieron investigando lo mismo que yo y sacaron sus conclusiones. Nosotros vamos a hacer un resumen de este libro. Este libro que es muy interesante, leerlo para todos los que estamos trabajando en terapias energéticas. Al camino se le llama Tao. El Tao no tiene nombre ni forma. Es simplemente la esencia, simplemente el espíritu primordial. Bien, el espíritu primordial que crea al ser humano y que se conecta a través de él físicamente. ¿A través de qué? ¿A través de qué sistema se conecta? El alma humana, el espíritu humano, se conecta a través de una glándula interna cerebral que se llama hipotálamo. El hipotálamo, a su vez, se conecta con la glándula pituitaria, la hipófisis, generando una especie de descarga, de racimo, de uniones con otras glándulas tiroides, paratiroides, suprarrenales, páncreas, ovarios, testículos, generando una descarga de unos productos conocidos como neuropéptidos o endorfinas que modifican los estados internos del ser humano. Vamos a ver que las endorfinas son neurotransmisores producidos por la glándula pituitaria de forma natural. Es decir, estas endorfinas se producen internamente dentro del cerebro y son responsables de producir sensaciones de bienestar, disminuyendo las sensaciones de dolor. Cuando el cuerpo realiza un intenso ejercicio físico, la pituitaria produce más endorfinas. El sistema nervioso distribuye las endorfinas por todo el cuerpo a través de los nervios periféricos y la sangre. Es decir, cuando se producen estos neurotransmisores, estos productos, que son bastantes, se transportan por el sistema nervioso a velocidades increíbles y a través de la sangre para ser distribuido totalmente por todos los sistemas del cuerpo humano. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Nos quiere decir que de alguna manera, el ser humano el cuerpo físico del ser humano tiene una relación directa con ese punto de conexión espiritual del cerebro. Es decir, del estado en que estemos a nivel espiritual, a nivel interno, depende nuestro estado de bienestar. Existe una molécula milagrosa que es la serotonina. La serotonina es una de las endorfinas que se encuentra en varias regiones del sistema nervioso central. Desciende al amanecer y aumenta al atardecer, por lo que induce al sueño. Bien, es necesaria para elaborar la melatonina, que se encarga de regular el sueño, regula el apetito mediante la saciedad, equilibra el deseo sexual, controla la temperatura corporal, en fin, hace un montón de cosas. Entonces, esta molécula está producida por la farmacia interna cerebral nuestra. ¿En qué condiciones se produce esta molécula? Pues se produce haciendo ejercicio al aire libre, paseando, bailando, estando alegre, practicando técnicas de relajación y meditación. Vamos a ver por qué. Cambiando de actividades, haciendo cosas nuevas, emprender nuevos proyectos, viajar. La alimentación también influye en la producción de serotonina, porque el elemento básico de este aminoácido, precursor de la serotonina, es el triptófano, que no se puede producir en el organismo, porque debe ser obtenido a través de la dieta. Son ricos en triptófano la pasta, el arroz, cereales, leche, huevos, soja, pollo, pavo, queso, plátanos y leguminosas. Entonces, vemos que dentro de la producción de esta molécula llamada milagrosa, aunque tiene muchos efectos sobre el cuerpo, sobre todo sobre la ansiedad, la angustia, el miedo, la agresividad,
vemos que se puede realizar de diferentes maneras. Unas a nivel interno, generando la propia serotonina, y otro alimentándonos de forma que generemos el material que construye este tipo de molécula. Entonces, digamos que el cerebro para nosotros representa una farmacia biológica. Una farmacia biológica donde se generan más de 90 endorfinas, neuropéptidos, neurotransmisores. A través del tálamo se recibe la conexión a nivel espiritual o del alma. Neurocientíficos de la Universidad de Cambridge han descubierto la relación entre el ejercicio aeróbico y la regeneración de células cerebrales. Esto es muy importante entenderlo. Es decir, mi capacidad de regeneración de células cerebrales, a medida que me hago mayor, está en relación directa con el ejercicio aeróbico que yo hago. Si me quedo sentado viendo la televisión 8 horas seguidas, estoy perdiendo capacidad de regeneración cerebral. Si corro, si ando, si me muevo de una forma rítmica, potencio la memoria y el aprendizaje al estimular una zona del cerebro que se llama hipocampo. Por eso es tan importante, es más importante hacer más ejercicio aeróbico cuanto más mayor eres. Bien, como dice la neurocientífica Wendy Suzuki, dice, si yo les dijera que hay algo que pueden hacer en este instante, que tendría un beneficio inmediato para su cerebro, incluyendo el estado de ánimo y la concentración, y si les dijera que esa misma actividad podría durar un largo tiempo y proteger el cerebro de diferentes enfermedades, como la depresión, Alzheimer, demencia, ¿lo harían? Sí. Bueno, pues esto es lo que hemos dicho anteriormente, es decir, el ejercicio aeróbico produce un aumento de endorfinas que generan todo esto y hace muchas cosas más, vamos a ver. En fin, aquí está el enlace y podéis ver, está en español, está traducido al español, se puede ver lo que esa señora nos explica. ¿Qué son las endorfinas? Las endorfinas son unos productos generados en las glándulas cerebrales que inhiben las fibras nerviosas que te evitan el dolor. Producen experiencias subjetivas, bien conocidas por los deportistas como la disminución de la ansiedad y la sensación de bienestar. Tienen efecto opiáceo, es decir, analgésico, quitan el dolor y relajan sedación. Hay una cosa muy importante que producen las endorfinas y es que aumentan la producción y eficacia de las células killer, destructoras, asesinas que generan el sistema inmunitario, que destruyen cualquier tipo de célula mala. Es un tipo de linfocito perteneciente al sistema inmunitario que se encarga de eliminar células cancerosas, células que están dañadas, células que no sirven. Bien, ¿cómo se descubren las endorfinas? Pues a través de diferentes científicos se observó que el opio, la morfina o la heroína producían sus efectos tras encajar en unos receptores específicos en las células. Localizados los receptores de la morfina, faltaba conocer por qué esa existencia, esos receptores y su persistencia. El organismo no tiene receptores más que para lo que produce. Luego, si existen, será por una determinada función fisiológica, es decir, habrá alguna parte de nuestro cuerpo que genere ese tipo de sustancia. Tiene que haber una sustancia como la morfina aparecida en el cerebro que haga lo mismo, posiblemente un neurotransmisor, y así se descubrió pues lo que estamos viendo, la dopamina, la melatonina, la serotonina. Bien, sus características son que inhiben las fibras nerviosas que te evitan el dolor, producen experiencias subjetivas, como hemos dicho, y tienen productos de analgésico y de relajación. ¿Cómo puedo yo generar endorfinas? ¿De qué manera genero endorfinas en mi cerebro? Pues una cosa muy sencilla, la alegría.
la risa saludable produce 15 beneficios. Con solo hacer la mueca de la sonrisa es suficiente para empezar a sentirnos bien. Bien, aquí tienes una lista. Limpia arterias, elimina colesterol, refuerza el sistema inmunitario, favorece la digestión, quita el insomnio, se limpian los ojos, despeja la nariz. Bueno, entonces podríamos decir que muchas de nuestras acciones diarias, cuando queramos tener un baño de endorfinas, podemos dirigirnos a lo que hacemos. Compañías endorfínicas. Un compañero endorfínico puede ser tu pareja si te hace reír mucho, si es alegre. Una lectura endorfínica puede ser una lectura que te haga reír, que te ponga alegre. Las películas de risa, que te hagan reír a carcajada limpia, son películas que te sanan. El amor, también, desde la ciencia. El amor, el sexo, produce efectos parecidos, aumenta la endorfina, igual que el ejercicio. Existen, para que veamos más endorfinas, la serotonina ya la hemos visto, la dopamina y la noradrenalina. Bien, cada una de ellas, ya he dicho que hay más de 90. Cada una favorece y determina, está relacionada con unas emociones concretas. Nosotros no vamos a hacer más que, aquí estaría la hipófisis, que es una glándula cerebral, y que desde ella ya genera una generación de diferentes tipos de estimulantes o de neurotransmisores que cada uno hace una cosa. Estimula la tiroides, estimula el cortisol para el peligro, estimula la producción de leche, estimula la probabilidad de crecimiento del hueso. Cada una hace una cosa. O sea, van explotando o distribuyendo diferentes tipos de productos que realizan efectos beneficiosos en la célula del ser humano. Ya hemos visto que son las endorfinas. ¿Qué hace para que un cuerpo fabrique más? Hemos visto que está la risa, que está el amor, contacto físico, que el ejercicio, que hay sabores, hay elementos de dietas que nos permiten elaborar desde el hipotálamo con la hipófisis hormonas que se meten en la sangre y producen este tipo de beneficios. Vamos a ver qué sucede cuando esto no está permanentemente en nuestro cuerpo. Hay una enfermedad del sistema nervioso central que afecta al cerebro, la médula espinal y el nervio óptico, se llama esclerosis múltiple. ¿Qué pasa en esta enfermedad? Pues, fijaros bien, se origina por un disfuncionamiento del sistema inmunitario. O sea, el sistema inmunitario pierde su capacidad de defensa y se deteriora la mielina, tejido que protege las fibras nerviosas. La mielina dañada o destruida provoca lesiones y fallos en la conducción nerviosa. Estas fibras nerviosas, que transmiten las señales de los nervios hacia el cerebro y el resto del cuerpo, son dañadas, haciendo que la persona que padece esta enfermedad pues no sea capaz de manejarse bien. Pero fijaros bien que es una pérdida del sistema inmunitario. El sistema inmunitario, ya hemos dicho que había un aumento de células killers, asesinas, que se encargan de destruirlo todo, lo malo. ¿Qué son las dificultades de aprendizaje? Alteración del sistema nervioso central, la dislexia, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Todo esto se produce por efectos del mismo tipo anterior. Y además se producen en edades tempranas. Antes solo se esperaba que fueran enfermedades de personas mayores, longevas, de personas que se han deteriorado. Bueno, por ejemplo, la enfermedad de Parkinson. Pero estos trastornos se han visto, se han analizado que una cosa que le afecta positivamente son el ejercicio. El ejercicio. ¿Por qué? Pues porque generan endorfinas. Esta enfermedad
de esclerosis múltiple, que tiene diferentes niveles y tiene diferentes características, es autoinmune, es decir, esta enfermedad lo que hace es que las defensas del cuerpo dañan las células sanas. O sea, las células dañan a las células sanas, las defensas del cuerpo dañan a las células sanas. Esto está estudiado y está visto que la, el número de neuropéptidos o endorfinas tienen una influencia absoluta sobre estas enfermedades. La enfermedad de las motoneuronas, diferentes niveles de enfermedad, no tiene cura y no hay una razón decidida de por qué ocurre. La enfermedad conduce a una progresiva debilidad degenerativa. Se desconoce la causa. Bien, ¿qué quiero decir con esto? Pues mira que, por ejemplo, los dolores de cabeza, cefaleas, tensiones y migrañas representan un 97% de los dolores de cabeza y, y son los motivos más frecuentes de consulta en la atención primaria de la psiquiatría, neurología y unidades de dolor. Esa cefalea, esos dolores de cabeza, se ha estudiado que está desencadenado por el estrés. Pero el estrés está controlado por la serotonina y por un grupo de endorfinas. O sea que el probable déficit de esas endorfinas produce dolor de cabeza. Está pintado aquí abajo, ¿lo veis? Cuadradito. Este cuadradito que hay aquí. Aquí. La falta de endorfinas. La falta de endorfinas puede producir diferentes tipos de trastornos. Cuando afecta a las células neuronales, afecta a todo el grupo del sistema nervioso. Puede afectar a dolores de cabeza, puede afectar a movimientos, puede afectar a movilidad, puede afectar a artrosis, puede afectar a multitud de áreas del cuerpo. La propia respiración tiene un proceso de transferencia que transporta energía a las células. Cuando se obtiene la mayor energía para la transferencia a las células? Cuando se hace ejercicio. Cuando se hace ejercicio, aquí lo tenemos. En el transcurso de la respiración se obtiene la energía de la glucosa obteniéndose 36 moléculas de ATP. ATP es la materia, la energía que usa la célula. ¿Cómo se produce esto? Con ejercicio. Con ejercicio, si te puedes mover, puedes aumentar las endorfinas y conseguir un estado de bienestar, de felicidad, que no habías conseguido antes. Hay diferentes tipos de movimientos, ya los veremos a lo largo de otras conferencias. ¿Qué puedo hacer si no me puedo mover? Pues comer. Puede ser comer para ser feliz. Oye, hay unos determinados productos que reducen el colesterol de forma natural. Hay gente que no les gusta. Y hay algunos productos, alimentos, que lo que hacen es generar endorfinas, aumentar el proceso de las cerezas, la piña, los lácteos, los garbanzos, las semillas, el pescado, zanahoria. Hay más. O sea que hay productos que aumentan las endorfinas. Las endorfinas producen euforia, placer y alivian el dolor y nos relajan. Cada uno de estas, de algunas de las principales endorfinas que se conocen, la oxitocina, la dopamina, la serotonina, la adrenalina, está creado por el cerebro. Y dan, cuando todos estos productos interactúan entre sí, producen en tu cuerpo la sensación de felicidad. ¿Y esto cómo se produce? Pues mediante neurotransmisores. O sea, la biomolécula se transmite información de una neurona a otra mediante unas uniones que se llaman sinapsis. Y la sinapsis es una unión intercelular especial entre neuronas, como está aquí. Las endorfinas se transmiten la información de célula a célula mediante esa unión, esa sinapsis.
y es uno de los órganos más importantes en relación entre la mente y el cuerpo. Bien, hay receptores de endorfinas por todo el cuerpo, en la zona del cerebro, en la médula, en el sistema digestivo, en todos los sistemas tienen receptores para recibir endorfinas. La principal distribución se produce por las glándulas cerebrales. En las glándulas cerebrales se produce la generación de todas esas endorfinas, que van a través de estos sistemas de glándulas distribuyéndose por lo largo del cuerpo. Esa es la forma. La glándula endocrina que segrega hormonas para regular la homeostasis es la glándula pituitaria, pero antes sobre ella está el hipotálamo. Bien, por todo esto, ¿para qué viene? Para explicar que todo nuestro cerebro realmente es una parafarmacia. Que esa dualidad de glándulas, que son las iniciales, generan un tipo de productos que son bioquímicamente imposibles de producir, aunque se fabrican melatonina y serotonina. Tener en cuenta que la inyección de esas glándulas, de esos productos, se hacen internamente. Internamente el cuerpo produce estos productos que tienen un efecto analgésico potente, que hacen una tolerancia al dolor totalmente y depende, además hacen una dependencia y adicción si vienes a la morfina. Bien, la cuestión importante que ya hemos visto es que han demostrado que la actividad física es uno de sus elementos más importantes de generación. Pero vamos a ver que también existen otros medios. Existen otros medios, como hemos visto, en la propia alimentación, en la propia, mirar aquí cómo resulta la propia edad, la melatonina en plasma, en sangre, a diferentes edades, de diferentes horas del día, desde las 20 horas. Hemos dicho que la melatonina empezaba a aumentar por la noche para generar sueño a los 35 años, ¿veis? Como sube, desde las 8 hasta las 2 de la madrugada y luego pues se va disminuyendo hasta que nos despertamos por la mañana. Pero fijaros bien, a medida que aumentamos de edad, cómo va bajando. Aquí eran los 35, aquí son los 45, los 55, perdón. Aquí los 65 y aquí los 75. Es decir, a los 75 años hemos perdido una cantidad grandísima, si no lo solucionamos, de melatonina en plasma. Y por lo tanto, nuestro sueño, nuestro proceso de regeneración celular va decayendo. Aquí, en edades, ¿veis? Van bajando por edades hasta llegar hasta los 60, 70, fijaros qué niveles de melatonina tenemos. Fatal, esto es fatal. Esto es fatal porque nosotros no nos preocupamos de mantener y generar esas endorfinas. ¿Qué tenemos que hacer? Pues primero, ejercicio. Ejercicio anaeróbico. Ejercicio práctico energético. Por ejemplo, tai chi, qigong, yoga, también yoga. Bien, pero vamos a ver que esto era conocido en la antigüedad. En el texto de alquimia taoísta más conocido de Occidente, que es El secreto de la flor de oro, vamos a ver qué secreto guarda esa flor de oro. La flor de oro es una metáfora alquímica para la luz. La flor de oro representa el poder de la luz divina sobre la mente y su manifestación en pensamientos. Es decir, lo que está diciendo la flor de oro es que tu poder de generar endorfinas está en tu pensamiento. Cuando te ríes y estás alegre, generas un estado de frecuencia especial que tu mente genera endorfinas. Es decir, que lo sutil o espiritual tiene una relación directa con lo material. Y lo que dice la flor de oro es que el practicante debe invertir la energía consciente y su propia esencia vital hacia la energía de origen celestial. Para eso se usa meditación y ejercicios de alquimia energética interna. Es decir,
Hay que ir de la mente, del mundo, la mundana, la conciencia, la física, hacia la mente celestial. El camino que hemos usado hasta ahora era siempre al revés. De la mente divina bajamos su energía, su proceso, aquí, a este plano. Y aquí la flor de oro dice que para conseguir ese estado, ese poder interno que nos permite generar endorfinas a punta pala, lo hemos de hacer al revés. Hemos de coger la energía de aquí, material, y introducirla, conectarla con la parte de arriba. Es una práctica que se llama girar o circular la luz, que busca invertir la creación misma y regresar al origen, que es la plenitud de la vacuidad. Aquí, estos textos están tomados del propio libro, del propio Flor de Oro. Se busca invertir la creación, es decir, lo que se pretende es que la manifestación que hay aquí, a través de esa manifestación de ese flujo de corriente de creación, vayamos por ese camino y regresemos a conectarnos al origen. Y cuando nos metemos con el origen, seremos capaces de manifestar lo que queramos. Porque tenemos acceso al origen, a la propia fuente de manifestación. Y lo que dice es que la plenitud de esa creación está en la nada, en el vacío. O sea, en el vacío físico, en la nada física, es donde existe la infinitud de posibilidades de manifestación. O sea, la práctica que hace en la Flor de Oro es recolectar la luz como un método de inversión, de retorno. La fuerza más sublime del ser humano está dentro del corazón. Y es ahí donde el espíritu se concentra, en el corazón, para manifestar el ser humano. Bien, otra cosa que dice la Flor de Oro es que si podéis sentaros en silencio por unos momentos, todo el tiempo, 10.000 eras, 10 vidas, está penetrando por ello. Es decir, para penetrar en ese camino de inversión, donde se han vivido eras, tiempos, vidas, simplemente hemos de sentarnos en silencio. Nos dice otra cosa, que todos los fenómenos desembocan en la calma, en la quietud, en el silencio. En la quietud de tu interior me encontrarás, dice el Señor. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla, eh! Es verdaderamente inconcebible esta verdad sublime, que en el silencio, en la quietud, fijándote en el centro, puedas tener acceso a todo el tiempo, a todo el infinito, a toda la capacidad de manifestación. Fijar la atención en el centro son palabras sublimes. ¿Dónde está ese centro? El centro es omnipresente, el universo está dentro de él, se está generando dentro de él el propio universo. Esto indica el mecanismo de la creación. Uno se debe concentrar en ese centro para atravesar la puerta, para retornar al origen. Eso es todo. La práctica va de lo más superficial a lo más profundo, de lo material a lo sutil, de lo tosco a lo fino. Concentrarse es fijar la atención, no quedarse rígido. Concentrarse significa concentración y comprensión internas. Cuando tú te concentras en algo, lo que fijas es tu atención. Y dice, girar es detenerse, la luz es ver. Si giras y no ves, no funciona. Si ves y no te detienes, tampoco. Y para aclararnos todo este follón, este lío, nos dice reposar la mente en la respiración. Nos da la clave de lo que hay que hacer. Reposar la mente en la respiración. Y luego fijar y concentrar nuestra atención
en el centro, que es el corazón. Bien, la flor de oro es una información de la alquimia taoísta. Lo primero que tenemos que hacer es aquietar la mente mediante la respiración. Sostener la mente en la respiración. La respiración debe ser una respiración rítmica, lenta, silenciosa. Rítmica y silenciosa. Solo cuando se alcanza la quietud en esta respiración puede circular la luz divina a través de puntos en movimiento. Esto quiere decir que si yo consigo esa respiración rítmica, silenciosa, sin interferir con ella, el punto inicial en la mente universal aparecerá en el punto de interconexión cerebral, que hemos dicho que era el tálamo. Si nosotros conseguimos esa respiración de quietud, de silencio, silenciosa, y ponemos nuestra atención primero en la mente, en el tálamo, veremos que cuando hayamos conseguido el estado que están diciéndonos, aparecerá un punto dorado en la mente. Un punto dorado que nos indicará que hemos llegado al origen de todo, a la acción sin esfuerzo. Dice la flor de oro que se requiere 100 días para que la luz se haga real, pero no es cierto. Depende de cada uno. Otra forma de hablar, dice la flor de oro, en el agua calmada sopla el viento y el fuego del espíritu se enciende. En agua calmada, en la mente soportar esa respiración calmada, quieta, se produce la respiración, sopla el viento y el fuego de la luz del espíritu se enciende en la mente. Cuando llega a correr la luz en círculo, se cristalizan todas las fuerzas del cielo y la tierra, del luminoso y de la oscuridad. Y eso es lo que se llama pensamiento germinal. Esa luz que aparece en el centro de la mente, del cerebro, va girando y se va haciendo grande. Por concentración de pensamientos se puede volar. Por concentración de deseos se cae al suelo. Bien, para entender esto habría que hablar de dos cuentos. Uno es la gallina que pone los huevos. La gallina pone los huevos y se concentra, igual que un ser humano que hace la meditación de la flor de oro. ¿En qué se concentra la gallina? En lo que hay dentro del huevo. Tiene que pasar la cáscara. ¿Para qué? Para alimentar los procesos internos que se producen dentro del huevo, para que se germine en un nuevo ser. Pero es que la gallina se levanta y se va fuera, pero sigue prestando su atención a lo que hay dentro del huevo. O sea, no tiene por qué estar allí. No tiene por qué estar allí. ¿Qué ha pasado allí? Entonces, digamos que esa conexión es permanente. Se puede establecer una especie de meditación de flor de oro permanente. Hay un cuento de Buda, que me gusta mucho, que invita a no quedarse quieto en el tiempo, sino ir fluyendo con el tiempo en esa meditación. Cierto día que Buda paseaba, su primo, celoso de él, le arrojó una piedra grande para matarlo. Pero no le pasó nada, cayó a su lado y se partió. Buda se dio cuenta de lo sucedido, permaneció impasible con una sonrisa, siguió su camino. Se había dado cuenta de lo que había hecho su primo. Días después, el Buda se cruzó con su primo y lo saludó. Muy sorprendido, su primo le preguntó: ¿no estás enfadado, señor? Y Buda le contestó: no, claro que no. Sin salir de su asombro, le dijo: ¿por qué? ¿Por qué si yo te tiro una piedra y casi está a punto de matarte? ¿Por qué no estás enfadado? Y Buda le contestó:
porque ni tú eres el que arrojó la roca, ni yo soy el que estaba allí cuando fue arrojada. Estamos en tiempos distintos, para que el que sabe ver todo es transitorio y para el que sabe amar todo es perdonable. Es un cuento fantástico. Bueno, sigamos. Nos vamos acercando a un punto donde estamos viendo que una célula del cuerpo humano genera una estructura energética de rotación permanente aquí en estado físico. Pero al mismo tiempo los trillones de células generan un cuerpo, una estructura que contiene este cuerpo que se genera al final en el centro del corazón, una estructura de un toroide que mantiene el ser humano. Y a su vez, los millones de seres humanos contienen partículas que contienen la Tierra, generan una estructura toroidal para mantener la estructura física de la Tierra. Es decir, desde la parte más pequeña a las partes más grandes van creándose estructuras toroidales, unitarias, comunes. ¿Y esto qué quiere decir? Porque de alguna manera la única forma de acceder a ese punto original, a ese punto pequeño, vamos a ver, a este punto, que es la célula, es el átomo, es la micropartícula que tiene consta el cuerpo humano, el cuerpo físico, se debe hacer hacia el origen, partiendo de aquí hacia el origen, para encontrar que el punto de conexión con el vacío del universo. Aquí hay una serie de meditaciones que podéis practicar antes de practicar la circular, la hija de la luz, cada una está, digamos, diferenciada, están aquí, en este sitio. A mí me gusta, las he practicado bastante, que las pongo aquí como ejercicio previo. Pero lo que hay que tener en cuenta para acabar todo esto es que, por un lado, el ejercicio hemos visto que genera endorfinas. Por un lado, la alimentación genera endorfinas. Por un lado, diferentes aspectos de nuestra vida, la risa, el amor, generan endorfinas. Pero haciendo meditación de la flor de oro, generamos una apertura de endorfina brutal, una descarga de endorfina brutal, porque conseguimos un estado donde no hay más que paz. Y la paz genera endorfinas. La alegría genera endorfinas. ¿Y qué produce esa descarga de endorfinas? Felicidad. Bien, la filosofía taoísta afirma que existe una energía espiritual que trasciende a todo. Una luz que simboliza la creación, la divinidad, nuestra conciencia. Para despertar esa luz o flor de oro debemos llevar a cabo una serie de meditaciones y ejercicios que en el propio texto original denomina alquimia energética. Estos ejercicios continuados nos permitirán poco a poco concentrar esa luz interna y germinar la flor dorada y despertar a nuestra conciencia superior y poder celestial. ¿Qué tipo de alquimia debo realizar para alcanzar esta luz? La respuesta puede parecer sencilla, pero requiere de una gran dedicación práctica y voluntad. Calmar la mente para abrir el corazón. Lo cual supone no el vacío, la vacuidad en el campo emocional y en el campo mental. ¿Cómo hacemos esto? Pues vamos a hacerlo de una manera muy práctica. Vamos a hacer de una manera práctica que voy a explicar aquí. En 3 pasos. Bien. La respiración es más importante de lo que parece porque mantiene la vida. No entendemos bien todavía las funciones de la respiración porque algunos de sus factores, o de sus objetivos, sus causas, sus funciones, alcalizan la sangre según como la hagas, controla las emociones, disminuye las secuencias mentales, procesos mentales disruptivos, facilita el acceso a planos internos, superiores, espirituales, disminuye el estrés, el miedo y la ansiedad. ¿Y eso cómo se hace? Pues simplemente con el ritmo respiratorio y con un estado de desapego, de atención, de concentración en lo que se está haciendo.
todo eso se produce a nivel cerebral. O sea, a nivel cerebral hay una realimentación de los pulmones con todo el sistema glandular cerebral. Bien, voy a ir directamente a la meditación de girar la luz, esos 3 pasos. No quiero insistir más, lo que quiero que veas es que existen, aparte de la ciencia, lo que dice, existe este secreto de la flor de oro, que yo la aplico en un proceso que hace tiempo que se llama los 3 pasos, y que lo que hace es que generan los propios pacientes endorfinas. Y he tenido casos en que se han autocurado. ¿Qué hacemos en primer lugar? En primer lugar, lo que hacemos es poner la atención en la respiración, una respiración sin control, un proceso natural de respiración, con el objetivo de conseguir una respiración silenciosa, tranquila, en paz. Esa respiración la realizamos de forma rítmica, sin control, fijando nuestra atención, nuestra concentración en el centro del cerebro, esperando que en ese centro del cerebro se despliegue una luz. No hemos de hacer nada más que eso. Para acelerar ese proceso, se puede cambiar el ritmo de la respiración haciendo un vaciado completo de la respiración. Inspiro y al expirar en silencio, vacío mi capacidad de llenado, vaciándolo completamente. Y manteniéndome en ese punto de vacío un tiempo, sin esfuerzo, sin tensión. Cuando establezco este punto de vacío, estoy intentando llegar hacia atrás en el cerebro, despertar el hipotálamo, decirle a mi ser espiritual que está detrás del hipotálamo que estoy dispuesto a recibir esa luz primordial. Una vez hecho esto, fijamos la mente en el centro del cerebro, esperando la luz. Cuando la luz aparece, hemos conseguido un ritmo de conexión. Ese ritmo de conexión lo vamos a mantener y vamos a hacer que esa luz baje al corazón. Y vamos a ir profundizando en el corazón, en el plexo cardíaco, buscando el centro de todo. Todo pensamiento debe asociarse a una nube que entra por la cabeza, sale por la cabeza y entra en el corazón. Es un proceso de inversión, hemos dicho. Todo pensamiento sale de la cabeza y entra por el corazón, a través de lo que he puesto ahí. Es un proceso de inversión. Disfrutamos de la sensación de vacío, tanto en el cerebro como en el corazón. Una sensación de vacuidad y del poder interno que reflejamos. En ese punto es donde giramos la luz que proyectamos desde el cerebro al corazón para conectarnos con el todo, con la fuente. Bien, esto es un camino de meditación, hay que hacerlo, hay que practicarlo. Y aquí os pongo, por si alguien quiere practicar radiónica, el gráfico que genera melatonina. Es decir, vosotros podéis coger un frasco, un vaso de agua, poner de agua y poner en este gráfico, imprimís el vaso de agua para que se cargue de la energía de la melatonina. El hecho de haber hecho esta conferencia es porque hace años, en un estado de meditación, a mí se me disparó el tema del círculo de la luz y no lo entendía lo que era.
Se me apareció en una habitación que estaba semi-oscura. Todo se hizo luz. Desde el suelo, las paredes aparecieron, todo era luz. Nunca he comprendido lo que me había pasado y ahora al leer este libro de El secreto de la flor dorada, pues he entendido algo y quiero compartirlo con vosotros. Espero haberlo explicado, vamos, para que por lo menos tengáis la curiosidad de leerlo y practicarlo. Así que buenas noches y hasta la próxima conferencia. Gracias por atender.